Amén. ¿Cuántos se gozan de la presencia del Señor este día? Qué bendición es poder adorar a nuestro Dios. Amén. Queremos que esta mañana Dios nos hable a través de su palabra. Amén. Que su favor esté con nosotros. Por eso vamos a orar para ir a la palabra del Señor. Amén. Soberano Dios, te damos gracias porque nos das este tiempo, Señor, para bendecir tu nombre, para glorificar tu presencia, para buscarte con nuestro corazón y para que en este día, Señor, entreguemos, Padre, todas nuestras cargas delante de ti, confiando en el Dios que obra, Señor, maravillas y milagros. Oramos, Señor, descansando en tu soberanía. Oramos porque tenemos esperanza, no como, Señor, pues la palabra nos declara y nos dice que no somos como los que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza y nuestra esperanza eres tú, Señor Jesús. Y hoy, Padre Celestial, en este lugar, Padre, descansamos en tu soberano poder y en tu soberana presencia. Te queremos pedir, Señor, que nuestra vida sea ministrada por ti, que todo lo que tú quieres hacer, Padre Celestial, hoy lo hagas de manera sobrenatural, poderosa. Ayúdanos a confiar, ayúdanos a esperar, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, en esta mañana, Dios, a escuchar, Padre Celestial, pero a aplicar. Porque si no aplicamos, Dios, nuestra vida no va a tener ningún efecto. Padre, gracias por este día tan hermoso que nos das para poder venir a tu casa y adorarte una vez más. En el nombre de Jesús, amén y amén. 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 Un anciano algo enfermo, después de haber visitado a muchos médicos y de haber gastado mucho dinero en ello, va a consulta médica a otro médico y el doctor le pregunta: Señor, cuénteme qué tiene. Y él, algo prevenido por las experiencias que había tenido, le dijo: tengo ya solo 2 vacas y un caballo. ¿Sí entendió? Cuéntame qué tiene. Y él, prevenido por las experiencias, dijo: tengo ya, doctor, solo 2 vacas y un caballo. Y el doctor le dijo: no, no, señor, que qué es lo que siente. Y él le contestó: que usted también me va a robar. Una vez fuimos a consulta médica con un familiar y el médico le dijo al que debía hacerse un examen, y le dijo: señor, usted necesita hacerse un examen de esofagogastro-duodenoscopia. Nosotros nos vamos a mirar con el familiar. ¿Alguien sabe qué es eso? Algunos asocian, ¿no? No entendimos nosotros nada. Ya después le explicaron cuál era el procedimiento. Y no sé si a usted le ha pasado que usted ha ido a consultar al médico y no entiende. ¿Sí le ha pasado a alguien? O ha ido a consultar a alguien y sale peor de lo que llegó, más confundido. No tuvo claridad usted de la consulta que quería hacer. Pasa a veces con los médicos, pasa a veces con los abogados. Un día tuve que hacer una citación legal y hablé con un abogado y como media hora: sí, señor. Con los bancos, ¿no le ha pasado que usted le explica? Esto de consultar, escúcheme, es una necesidad frecuente que las personas tenemos. ¿Cuál es la función directa y global del Internet? ¿Cuál es? ¿Para qué usted tiene Internet en su celular? Para consultar. Necesitamos, los seres humanos, tenemos la necesidad de saber, de consultar, porque queremos saber. Y porque tenemos, escúcheme, necesidades que requieren de que, como no las sabemos todas, de ir a consultar a alguien o algo. Particularmente sucede en la salud. Ahora, no hay sensación más fea que ir a consultar sobre algo. Se descargó este coso. No hay sensación más fea que ir a consultar algo que yo necesito saber y más que necesito saber con urgencia, una situación urgente que necesito
y no hay sensación más fea que no entender. ¿No le ha pasado? Esa sensación es terrible. Y escúcheme, en la palabra del Señor identifiqué a un hombre de Dios, en una situación de mucha urgencia. Sus enemigos lo están atacando. Se está enterando de que sus enemigos están rodeando la ciudad, lo están atacando, y es tan arremetedor lo que está sucediendo allí que no le da tiempo para muchas cosas. Pero él, antes de defenderse, él antes de huir, él antes de escapar, él antes de decidir qué hacer, en otras palabras, primero hace una consulta. ¿Qué hace primero? Una consulta. Consultó. Eso fue lo que hizo. Porque para este señor, del cual vamos a hablar el día de hoy, lo más importante de su vida era consultar primero. Aun cuando la situación que estaba pasando era urgente, era arremetedora, era inmediata, no. Puede esperar todo. Lo primero que yo tengo que hacer es consultar. Le invito a que abra su Biblia en el primer libro de Crónicas, capítulo 14, versículo 8. Amén. Y leamos esta fascinante historia. Primer libro de Crónicas, capítulo 14, versículo 8. Cuando estamos en el Antiguo Testamento, los libros que tienen 1 y 2 no se dice primera, se dice primero, porque son libros. El Nuevo Testamento sí se le dice primera, porque son cartas. Amén. Solo hay un libro en el Nuevo Testamento que es Hechos de los Apóstoles. Bueno, primer libro de Crónicas, capítulo 14, versículo 8, dice así: oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos. ¿Cuántos subieron? Todos, en busca de David, y cuando David lo oyó, salió contra ellos. Siguiente versículo. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces David, ¿qué hizo? Entonces David, antes de pelear, antes de hacer lo que fuera a hacer, antes de decidir, no, voy a huir, antes de lo que quisiera hacer, hizo algo. ¿Qué hizo? Dígale que está a su lado. Consultó al Señor, diciendo, le preguntó a Dios David: subiré contra los filisteos, ¿los entregarás en mi mano? Y Jehová le dijo: sube, porque yo los entregaré en tus manos. Siguiente versículo. Subieron pues a Baal-Parasim, y allí los derrotó David. Dijo luego David: Dios rompió mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar Baal-Parasim. Y dejaron allí sus dioses, los filisteos. Y David dijo que los quemasen. Siguiente. Y volviendo los filisteos a extenderse por el valle, otra vez de Refaim, David, ¿qué volvió a hacer? ¿Qué volvió a hacer? Nota la insistencia del cronista en la historia. Y David volvió a consultar a Dios, y Dios le dijo, la primera vez le dijo sube, ahora le dice no subas. Esta segunda vez no subes. No subas tras ellos, sino rodéalos para venir a ellos por delante de las balsameras. Y así que oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá el ejército de los filisteos. Hizo pues David como Dios le mandó, y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Versículo 17 y último. Y la fama de ¿quién? De David fue divulgada por todas aquellas tierras, y Jehová puso el temor de David sobre todas las que. Este hombre, que para él primero era consultar, es David. La Biblia nos muestra a este señor como la mayoría de decisiones que él tomó en su vida, la mayoría, por no decir que todas, que para David primero, antes de hacer cualquier cosa, había algo importante que él hacía, y era consultar ¿a quién? Al Señor. ¿Cuántos también sabemos que ante toda situación, y más si es la situación como la de David,
que el enemigo nos está atacando. Nosotros sí tenemos un enemigo que se llama Satanás. ¿Cuántos de los que estamos aquí creemos aún con más ímpetu que de la misma manera, antes de hacer cualquier cosa y de tomar cualquier decisión, lo primero que tenemos que hacer es consultar a Dios? ¿Lo cree o no lo cree? Dígale al que está a su lado, primero consulte al Señor. Sé que este mensaje le va a hablar. En estos pasajes del relato que leímos, consultar a Dios fue la clave del éxito. ¿Por qué David ganó 2 veces la batalla contra los filisteos? Porque primero, ¿qué hizo? Consultarlo. El secreto del triunfo, si pudiésemos entrevistar a David, ¿qué te diría David? ¿Cuál es el secreto de su triunfo? Mi hijo, antes de cualquier decisión, ir a su presencia y consultar aquí. Tener una relación con Dios, consultarle a Él, es la mayor arma que cualquier hijo de Dios podría tener bajo la mano. ¿Estamos de acuerdo con eso? En este contexto directamente descubrimos que quien consulta a Dios derrota a sus enemigos. Esa es la idea exegética del pasaje. ¿Cuál es? Que el que consulta a Dios, ¿qué hace? Derrota a sus enemigos. Y esta es una información muy valiosa para nosotros en este día, puesto que sabemos que a nosotros también tenemos un enemigo que nos ataca constantemente. Quiero preguntarle, ¿últimamente usted ha sentido ataques del diablo? No, en serio. Algunos dirán, pastor, a mí el diablo no me ataca. O usted es amigo del diablo, o para que no lo ataque. Yo si me pusiera a entrevistarlo a cada uno de ustedes me dirá y pensará y dirá, sí, esta semana yo siento que viví un ataque del enemigo a través de sueños, opresiones espirituales, circunstancias que se levantaron de la nada, porque el diablo es como un carro viejo. A cualquier momento comienza a joder por algo. Perdóname la expresión. En ese orden de ideas, escúchenme, ¿qué información tan valiosa es la que Dios nos da hoy a través de David? ¿Cuál? El secreto de derrotar al enemigo. ¿Cuál es? Dígale que está a su lado. Consultar a Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Escúcheme, en este orden de ideas, la palabra del Señor hoy nos reta a ello. El Señor, cuando lo consultamos, nos habla. Créame que Él lo hace. Y Él se encargará de ser claro contigo, no como cuando fuiste al médico. No como cuando hablaste con Él, hiciste esa consulta y no entendiste. Dios, en su infinita voluntad, será claro contigo para que le obedezcas, para que ganes, para que triunfes, sobre todo en las situaciones donde el enemigo es el que te está atacando. El mejor y mayor consultor del mundo es el Señor Jesucristo. Y nosotros sabemos cómo consultarlo. Sabemos que podemos orar, que podemos ir a su presencia, que podemos pedir consejería, que podemos ir a su palabra. Hoy la palabra nos anima a frecuentemente estar consultando al Señor. ¿A qué nos anima la palabra hoy? A que frecuentemente consultes a Dios. Quiero compartirles un mensaje que he titulado La mejor consulta. ¿Cómo se titula? La mejor consulta. Hoy tenemos la fortuna de leer al profeta Esdras. ¿Quién escribe el primer libro de Crónicas? Esdras. Este posiblemente es el autor de los 2 libros de Crónicas. A Esdras hoy lo llamaremos el cronista. Amén. Las crónicas, no de Narnia, sino bíblicas. Amén. Esdras nos relata parte de la historia de David y nombra en el libro de Crónicas grandes cualidades de este famoso rey llamado David. Y hoy nos deja ver uno de los secretos del éxito de David, uno para mí el más valioso, especialmente a la hora de derrotar al enemigo. Y este secreto, como lo mencionamos, es consultar al Señor. Nosotros debemos aplicar este principio, este secreto hoy. Sabemos que tenemos también un enemigo. ¿Cuántos saben que tienen un enemigo? Que es Satanás. Escúcheme, y ese enemigo nos ataca, nos atacará frecuentemente, no descansa en hacerlo,
eso nos incita hoy a consultar al Señor para derrotarlo como lo hizo David. Y en este precioso relato pude identificar beneficios. Beneficios que Dios da a los que lo consultan. Porque el que consulta a Dios recibe beneficios. El que consulta a Dios recibe beneficios y gracias a esos beneficios que recibe, derrota al enemigo. Querido hermano y amigo, esta historia del cronista Esdras quiere convencernos indiscutiblemente por qué fue puesta en ese lugar y de esa manera, mostrándonos a David como vencedor para persuadirte y convencerte de que consultar a Dios vale la pena. La pregunta es, ¿quieres dejarte convencer por Esdras? Amén, dejémonos convencer por el Señor a través de su palabra. Veamos entonces esta mañana beneficios que adquirimos al consultar a Dios que derrotan al enemigo. Eso veremos. ¿Qué veremos? Díganle que a su lado, veremos beneficios de consultar a Dios que derrotan al enemigo. Primer beneficio. Retomemos la lectura, vamos a hacer un recuento rápido, versículo 8. Entonces dice la Biblia que hay una situación. La situación fue que David fue ungido rey como Israel y se levantaron los filisteos. Siguiente. Entonces vinieron y lo rodearon, tomaron el valle de Refaim, un lugar. Siguiente. David, cuando ve la situación, oye de que los filisteos vienen, hace algo, consultar al Señor y le pregunta: ¿subiré contra los filisteos?, le dice a Dios. Es decir, en otra versión dice: ¿iré a pelear con ellos? ¿Debo ir a pelear con ellos? ¿Los entregarás en mi mano? ¿Es tu voluntad que yo los derrote? Y Jehová le dijo: sube, porque yo los entregaré en tus manos. Siguiente versículo. Subieron pues a Baal-Perazim y David derrotó a los filisteos. Y entonces David dijo: Dios rompió mis enemigos por mi mano como se rompen las aguas. Amén. Versículo 12 y último. Y dice la Biblia que cuando David derrotó a los filisteos dejaron botados sus dioses y David mandó quemarlos. Primer beneficio que adquiero cuando consulto a Dios que derrota al enemigo: la certeza correcta. ¿Cuál es el primer beneficio? La certeza correcta. Dile que está a tu lado, la certeza correcta. Escuche, los que consultan al Señor reciben certeza. Ya le voy a explicar qué es eso. Reciben certeza correcta, no cualquiera. Y este beneficio derrota al enemigo. Cuando hablamos de certeza, voy a explicarle, me refiero a saber. Me refiero a saber lo que va a pasar. ¿Qué es certeza? Conocer qué hacer perfectamente. ¿Qué es certeza? Es saber qué hacer frente a una situación. La pregunta es: ¿quién no le gustaría saber siempre lo que debe hacer en cualquier situación? Escúcheme, la certeza es saber confiadamente acerca de algo. Es como si te dijeran: debes coger esta moto e irte a tal lugar, y usted sabe manejar moto. ¿Usted qué siente? Tengo certeza de que lo que me van a poner a hacer, lo sé. ¿Estamos de acuerdo en esta mañana? A eso me refiero con hablar de certeza, y quiero explicarle detalladamente eso. Certeza es tener el conocimiento preciso de lo que va a pasar. Es como cuando dos se ponen de acuerdo: vamos a ir a tal lugar y usted dice esto y yo digo esto. ¿Cómo van? Con certeza. Van con la certeza de que saben lo que va a suceder y lo que va a pasar. Podríamos decir, escúchame para esta aplicación, que la certeza es saber lo que viene. ¿Saber lo que viene? Para nuestra aplicación de hoy también podríamos decir que certeza es saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la qué? Permítame hablar un poquito de Crónicas. El libro de Crónicas compila historias que se encuentran en el primer y segundo libro de Samuel. Si tú lees Crónicas, es como leer el primero y segundo libro de Samuel. Algunos preguntarán y dirán: oiga, mientras estoy leyendo Crónicas, yo estas historias ya las leí ¿dónde? En Samuel.
¿Y por qué razón Esdras escribe estas historias y quedaron compiladas allí en Crónicas? ¿Por qué? Por el momento en que se escribe Crónicas. ¿A qué me refiero? A que Esdras le escribe estas historias al pueblo que acaba de salir de la cautividad de Babilonia. ¿Sabía usted que el pueblo de Israel fue cautivo por 70 años en Babilonia? ¿Sí sabía usted o no sabía? Algunos saben, otros no. Hay que leer la Biblia. Amén. Allí en la Biblia se encuentra esta historia. Y Esdras, cuando surge, cuando Esdras posiblemente nació en Babilonia, siendo cautivo, esclavo, pero el rey de Persia, Ciro, deja libre al pueblo de Israel, y Esdras, como profeta, ¿qué hace? Escribe una historia. Es decir, que los acontecimientos de lo que pasó en Crónicas pasaron hace muchos años atrás. Pero ¿por qué Esdras vuelve a retomar historias? Para recordarle al pueblo que ahora es libre las historias de sus raíces y para hablarles de la fe del Señor. Esdras no menciona, es decir, Crónicas, no menciona por ningún lado los defectos de David. Todo lo que nombra de David es bueno. Es como si Esdras amara a David. Entonces se omiten historias, las historias difíciles de la vida de David, como por ejemplo el pecado. ¿Cuándo David pecó? Hay que leer la Biblia, hermano. ¿Se acuerda cuando que David vio por allá una muchacha que, ¿se acuerda? Y que la cogió para él? Esa historia Esdras no la escribe en Crónicas. ¿Por qué Esdras hace esto? Lo hace con el fin de que el pueblo que regresa de la esclavitud vea en David un futuro rey que es Cristo, sin mancha, sin arruga y perfecto. Y entonces Esdras dice, coge a David, porque David fue uno de los mejores reyes, por decir que el mejor que tuvo Israel, aún a pesar de sus defectos. Entonces lo que hace Esdras es escribir lo bueno de él en Crónicas y le dice, pueblo, vendrá un día un rey mesiánico muy parecido a David. Tú te lo puedes comprobar en primer libro de Crónicas, capítulo 17. Ahí se habla de Jesucristo. ¿Quién hace ese paralelo? Esdras. Eso es impresionante, hermano. Por eso le dejo de tarea que lea el capítulo 17 del libro de Esdras. Amén. Volviendo al tema, David, versículo 8. Hay algo importante aquí que quiero nombrarle. David es ungido como rey y se levantan los filisteos contra él. Pregunta de método inductivo: ¿cuándo se levantaron los filisteos contra David? Cuando fue ungido como rey. Y para no ir tan lejos y no darle largas y ir al grano, mi hermano, las bendiciones atraen enemigos. ¿No se le agarraron? Que Dios lo bendiga y se levante ¿quién? Porque precisamente cuando David fue ungido como rey, se levantaron los filisteos contra él. Se levantaron. Escúchame, y la verdad, hijos de Dios que están en esta mañana, las bendiciones y los hijos de Dios siempre tendrán enemigos. Y más si Dios te asciende. Y más si Dios te tiene un nuevo nivel de bendición y te va a dar algo, se le van a levantar ¿qué? Los enemigos se le van a levantar a usted, mi hermano. Siempre se levantarán. Las bendiciones de Dios atraen enemigos. Dios le está hablando esta mañana. Escúcheme, van a haber personas incluso que no se alegrarán con las bendiciones que usted reciba. Y usted va a decir, oiga, Dios me está bendiciendo, pero no a todo el mundo eso le cae bien. Los enemigos se levantan. Y escúchame mucho más, Satanás. Por eso, a mayores privilegios en el Señor, más hay que consultarlo. Si usted siente que Dios lo privilegia, le da bendiciones, nunca se le ocurra saltar de la mano de Dios, porque usted va a ser un blanco que el enemigo va a querer atacar. Y todos sabemos aquí que hay una ley natural: entre más alto se esté, mejor blanco se es. ¿Sí o no? Entre más bajo se esté, pues ni siquiera lo alcanzan a ver. Pero entre más alto usted esté, mejor blanco es. ¿Para quién? Para el enemigo. Versículos
siguientes, notemos también el actuar del enemigo. Apenas los filisteos se enteraron de que David es ungido como rey, se prepararon para atacar, y no dijeron que iban a atacar, sino que en silencio, dice el texto, que rodearon el valle de Refaim. Porque la Biblia nos enseña que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Todo momento es oportuno para que el enemigo nos ataque. En todo momento es oportuno. Asimismo, debes saber que todo momento es oportuno para que consultes al Señor. Dice el texto bíblico que David huyó de los enemigos en el momento oportuno para consultar, para poder ir a consultar al Señor, puesto que el Señor siempre nos avisará. Versículo, ahí está, dice, y cuando David lo oyó, salió contra ellos, consultó a Dios. Siempre Dios nos avisará el momento para que podamos consultarle, y nos avisará cuando el enemigo se esté levantando. Que nosotros no queramos poner cuidado es otra cosa. Amén. Hoy sabemos que ese algo es que busquemos, porque cuando Dios nos avisa para que hagamos algo, ese algo es buscarlo, es consultarlo, para tener la certeza de lo que vendrá, de lo que debo hacer. Versículo 10, la consulta de David al Señor es cuidadosa. Notemos la pregunta: ¿subiré contra los filisteos? Es una pregunta temerosa de Dios, es una pregunta para conocer la voluntad y saber lo que Dios quiere hacer, lo que Dios quiere permitir que pase. Vuelvo y lo digo, en el texto, David consulta a Dios para ver Dios qué va a permitir que pase. Para ver Dios qué va a permitir que pase. Me impresiona porque consultar a Dios no es para que pase lo que yo deseo, sino consultar a Dios es para saber y obedecer lo que Dios va a disponer que pase. Amén. ¿Cuántas veces podemos ir a consultar a Dios frente a un familiar enfermo? Una cosa es decirle: Señor, vengo a tu presencia para que sanes a mi familiar. Y otra pregunta es ir a la presencia y consultarle y decirle: Señor, ¿es tu voluntad sanarlo? Esa es una pregunta de consulta. Es la pregunta que David está haciendo aquí. David le está diciendo al Señor: Señor, ¿debo ir a pelear? Si peleo, gano. Es una pregunta de consulta. Escúchame. Otra versión dice así: entonces David le preguntó a Dios: ¿debo salir a pelear contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? El Señor le contestó: sí, adelante, te los entregaré. Esto me enseña que los que consultan a Dios no deben ir con sugerencias a Dios. ¿Quién le dijo a usted que consultar a Dios es sugerirle? Señor, me parece que deberías. Escúchenme, ¿quién es usted y yo para aconsejar a Dios y decirle lo que él tiene que hacer? No se haga. Yo sé que muchos a veces tenemos la tentación. Y escúchenme, consultar a Dios no es sugerirle, porque una oración no es una sugerencia. Una oración es un ruego, es un clamor. Una oración es pedir su voluntad. Para algunos, en su mente es lógico que Dios quiera cosas. No, yo oro así porque ¿cómo Dios no va a querer la paz mundial? Le tengo que decir lo siguiente. Por eso a veces ya vamos predispuestos a orar, y más que hacer una consulta, exigimos. Y usted y yo no somos nadie para exigirle a Dios. Porque si tú leyeras los profetas del Antiguo Testamento, notarás que las sugerencias no sirven de nada. Y notarás que Dios hace su soberana voluntad. Por eso consultar no es exigir. Consultar no es ir predispuesto. Consultar no es, mi querido hermano, sugerir. Consultar es preguntar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué tiene Dios dispuesto para enviar? Y entonces actuar bajo ello. Eso se le llama certeza. ¿Dios le está hablando a alguien esta mañana? Amén. Sigo. A Dios se le consulta para saber qué es lo que Él quiere. ¿Usted escuchó lo que dije? Amén. A Dios se le consulta
para saber qué quiere Él y entonces obedecer lo que Él quiere. No para imponer mis deseos buscando alguna aprobación de ello. Y es obvio que los que consultan entonces tendrán la certeza correcta de lo que pasará, de acuerdo a lo que Dios ha dispuesto que suceda. Dios puede decidir no sanar, como Dios puede decidir sanar. David hizo sentir a Dios con esta pregunta su Dios. Lo hizo sentir su ¿qué? Su Dios. Al consultarlo de esta manera, porque consultamos a Dios de la manera correcta. Él lo consultó de la manera, es decir, le estamos dejando toda la gloria a Él. Voy a tu presencia y le pregunto: Señor, ¿quieres que pelee? Señor, si peleo, gano. ¿Cuál es tu voluntad? Eso es una consulta. No sé si Dios le está hablando esta mañana y entiende lo que le estoy diciendo. La voluntad de Dios frente a lo que sucederá es la certeza correcta que todos debemos buscar y conocer, para entonces actuar en pos de ella. Cuando conozco lo que Dios quiere, actúo bajo lo que Dios quiere. ¿Estamos de acuerdo? Así siempre habrá victoria, porque ¿cuántos creen que actuar bajo lo que Dios quiere pues me llevará a la bendición? ¿Estamos de acuerdo con eso? Versículo 11. Baal-Perasim, el nombre que David al parecer le dio al lugar donde derrotó a los filisteos, es el nombre que ahora recibe el valle de Refaim. ¿Qué significa Baal-Perasim? Significa el Dios que irrumpe, o el Dios que quebranta, o el Dios que rompe las filas, porque este es el atributo de Dios que usted y yo veremos si actuamos bajo su voluntad. Dios romperá a nuestros enemigos. ¿Cuántos dicen amén? David adjudica a Dios el triunfo por haber obedecido. Dice en el versículo 10 que dijo David: Dios fue el que rompió a mis enemigos. En otra versión me encanta que dice: Dios me usó para derrotar a mis enemigos. Es decir que David sabe que Dios fue el que hizo las cosas y le usó a él. ¿Por qué? Porque consultó su soberana voluntad y Dios hizo su voluntad. Esta es la certeza correcta, saber que Dios pelea por nosotros. ¿Cuántos creen que eso es una certeza correcta? Hermano, sepa esto como certeza para que actúe bajo esa verdad. Actúa bajo esta verdad, que Dios pelea por ti. La pregunta es: ¿cómo actuaría una persona que sabe que Dios pelea por ella? ¿Cómo actúa? ¿Vengándose? ¿Cómo actúas tú con una certeza tan fuerte como es saber que Dios pelea por ti? ¿Cómo más? Escúcheme, ¿nota usted que las cualidades ya demandables de la persona que sabe esa certeza son diferentes a las que Dios nos da? Es decir, la actitud, el perfil que Dios busca de mí al saber las verdades que Él quiere que yo sepa, las actitudes que Dios me demanda son diferentes a los que no tienen fe. Y escúcheme, en el versículo 12 los filisteos habían hecho algo. Habían llevado ¿qué a la guerra? Versículo 12, sus dioses. Llevaron a la guerra a sus dioses. Los pudieron haber llevado en imágenes, estatuas de sus dioses. Imagínense usted a los filisteos yendo a pelear contra David y llevan sus dioses, sus estatuas, sus imágenes de sus dioses. Muchos dioses tenían. Pero ante la derrota, ¿qué pasó? Los dejaron botados. ¿Y qué mandó a hacer David con los dioses? Una hoguera. Yo creo que asaron una carnecita ese día. Hicieron una hoguera, entonces mandaron a quemarlos. Porque para la época cultural, esto era una guerra de dioses. Cuando dos pueblos se enfrentaban, dos dioses estaban peleando. Y el Dios verdadero tiene una voluntad verdadera. Y nos da la certeza verdadera, por eso hay que consultar a Dios primero. ¿Qué hacemos consultando primero a otros dioses? Lo podemos denominar así si ante toda necesidad que tú tengas has ido a consultar a todo el mundo menos a Dios. Eso se llama consultar a otros dioses. Dios debe ser siempre nuestra primera opción de consulta.
para evitar la tentación de consultar a otros dioses, ¿qué hay que hacer con los demás dioses? Quemarlos. ¿Qué hay que hacer? Y así usted evita la tentación de ponerse a ir a buscar donde no. Es más, esa estrategia de Dios, de alguna manera, porque Dios es soberano, que a veces nosotros busquemos a Dios cuando ya no tenemos de quién más echar mano. ¿No le ha pasado que usted ya no sabe ni qué hacer? Entonces ahí sí. ¿Y por qué Dios permite que toquemos fondo? Para que entiendas que no hay nadie que te pueda ayudar sino solo Él. Es una estrategia de Dios. En ese orden de ideas, el primer beneficio que me da consultar a Dios que derrota al enemigo es que certeza correcta, saber lo que viene. Segundo beneficio, versículo 13. Después de esta derrota, al tiempo, ¿qué hicieron los filisteos? Otra vez, volver a levantarse, pelear contra David otra vez. El siguiente versículo, pero David volvió a hacer algo. ¿Qué hizo? Consultar al Señor. Y esta vez Dios le dijo lo siguiente. La primera vez Dios le dijo, sube. Versículo 10, le dijo, sube. Versículo 14, la segunda vez ya le dijo, no subas. ¿Cómo le dijo Dios? No subas tras ellos, sino rodéalos. Ahora cambió la manera. Para venir a ellos por delante de las balsameras. Siguiente. Le coloca la siguiente señal. Así que oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras. Sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá el ejército de los filisteos. Último versículo. David hizo caso, hizo como Dios le mandó y derrotó nuevamente a los filisteos. Segundo beneficio que Dios nos da al consultarlo y que derrota al enemigo. Certeza correcta. Segundo, el método correcto. ¿Qué es lo segundo? Los que consultan al Señor reciben el método a usar, el método que es correcto usar. Y este beneficio derrota al enemigo. El método correcto es la instrucción precisa de lo que debo hacer. Es usar el sistema y el mecanismo correcto para no fallar. Pregunta, aparte de las llaves, ¿con qué otro método yo podría abrir una puerta? Fuerza, un método. ¿Otro método? Ahora no sale. Con una tarjeta. Otro método. Dicen el pastor, ¿sabe cómo de abrir puertas? Con un taladro. ¿Con qué otro método yo podría abrir una puerta? No vamos a ver las llaves. Con un alambre. Pero de todos esos, ¿cuál es el método efectivo? La llave. Escúcheme, Dios a ti te dará el método correcto cuando lo consultas. Y es lo que David está recibiendo en este punto. Este punto nos enseña que Dios nos da las estrategias correctas siempre, los métodos que no fallarán ante una situación, cualquiera que sea esa situación. El Señor actúa de diversas maneras. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Escúcheme, Dios usa diferentes metodologías, Dios usa diferentes tácticas, usa diversos métodos. Cuando lo consultamos, tenemos el acceso a esos métodos, a esas formas de Dios. ¿Cuántas veces Dios le ha dicho a usted, si te estás pasando por una situación familiar y Dios te dice el método es orar? O para otros el método es cambiar esa actitud. O para otros el método es hágase un ayuno. Dios tiene muchos métodos, pero cuando lo consultas, Él te dirá el método, cuál es el que debes usar. ¿Y cuánto nos gustaría saber el cómo de cada situación? ¿Le gustaría a usted saber el cómo? Porque una cosa es qué hacer y otra cosa es cómo hacerlo. En el contexto de estos pasajes, escúchame mi querido hermano, Crónicas es una forma de mantener la historia y las raíces en un pueblo que regresa de la cautividad. ¿Se acuerda que le conté del pueblo? Es la forma de mantener y preservar las promesas de un pueblo que está saliendo de la disciplina, porque estuvieron esclavos, porque Dios los disciplinó al portarse mal.
Después de 70 años de castigo, Esdras quiere recordar en el pueblo que vuelve la fe en el Señor y que el pueblo que regresa tenga esperanza acerca de volver a tener una buena relación con Dios y de que un día vendrá un rey Mesías, Cristo nuestro Señor, con tintes similares a los de David. Por eso es que a Jesús se le dice en el Nuevo Testamento hijo de David, por esa razón, porque David fue un tipo de Cristo, ¿sí? Fue una imagen similar a lo que el pueblo del Señor, los cristianos, recibiríamos, que es nuestro Señor Jesús. Versículo 13. Este versículo nos sugiere que el enemigo constantemente hay que vencerlo, porque el enemigo constantemente ataca. Es decir, que si tú tuviste una victoria contra el enemigo, eso no quiere decir que después, días, meses, años más adelante, él no se vuelva a levantar. Es un texto que nos enseña a no relajarnos y a caer en el descuido, pues los que se descuidan no vencen. Es más bien, los que se descuidan serán vencidos. Versículo 14 al 16. Así como volvió el enemigo a atacar, así también David volvió a consultar a Dios. Pregunta, ¿cuántas veces hay que consultar a Dios entonces? Todas las veces que sean necesarias. Escúchame, notemos que David sabe que Dios tiene multiformes maneras de trabajar, por eso pregunta. Quiero que usted entienda lo siguiente. Para David hubiese sido fácil en este segundo ataque actuar sin haber consultado a Dios. ¿Por qué? Porque pudo haber sacado sus propias conclusiones. Hace unos días atrás, unos meses atrás, Dios ya me dijo que atacar a los filisteos. ¿Para qué consultar algo que ya sé que tengo que hacer? Dios irá conmigo. Pero David no da por sentado eso, sino que consulta al Señor. Para David es importante consultar a Dios siempre ante todo. Esta acción de volver a consultar a Dios es una acción que habla de darle el valor oportuno a la opinión de Dios en mi vida. ¿Escuchó lo que dije? La opinión de Dios es la más importante. En Dios no dé por sentado lo obvio. Pregúntale al Señor. Qué precioso es que hagamos sentir a Dios así, porque cuando lo consultamos para todo, lo hacemos sentir valorado. Cuando tú consultas a Dios para todo, lo haces sentir valorado, lo haces sentir importante, lo haces sentir que sin Él tú no eres nada. Lo haces sentir, escúchame, como lo que Él realmente es, un Dios, y que no hay deseo más profundo en tu corazón que obedecerle. Eso me habla de un hombre que vuelve a consultar a Dios. Hay un deseo profundo en el corazón de ese hombre: obedecer a su Señor. A la mejor consulta, Dios traerá la mejor respuesta. En ese orden de ideas, hay que ir cuantas veces sea necesario para presenciar al Señor. Debemos consultar a Dios siempre, porque queda claro que los métodos que Dios usa son distintos. Por eso tú no envidies la relación de tu hermano, la relación que tu hermano tiene con el Señor. Y voy a mirar cómo ora mi hermano que recibe las bendiciones. Él hace así, él se arrodilla. Porque Dios tiene multiformes maneras de actuar, y a cada uno nos pide algo diferente. Notemos que en la estrategia de guerra, la primera vez Dios le dijo a David que saliera de una forma, y ahorita la segunda vez le dice que salga de otra forma. Dios le dijo a David la primera vez que atacara subiendo, es decir, de frente. ¿Recuerda a Baal-Peresim, el Dios que irrumpe? Eso me da una forma de entender cómo fue la primera batalla. La primera batalla fue así. Entonces hagan cuenta que están ustedes ahí. Yo soy David, ustedes son los filisteos. Entonces, la primera batalla, David como derrota arrasando, es decir, se fue de frente y los ataca de frente y hizo un camino por el medio de ellos. Por eso el quebranto, el Baal-Perazim, es como, yo se lo podría explicar. Lo que pasa es que a veces no hay términos en español para explicar los términos hebreos, pero yo se lo puedo explicar a usted algo que sí, como cuando pasa un río. ¿Cómo queda en un lugar cuando pasa una avalancha, un río, agua? ¿Cómo queda? Arrasada, queda limpio.
Así fue la primera batalla. Pero ahora a la segunda batalla le dice que no suba. Ya no vayas de frente, sino ahora ¿qué tienes que hacer? Rodearlos. Cambió el método. Escúcheme. ¿Quién dice que debemos encapsular a Dios en un patrón, en una forma y cuadricularlo? Dios no es así. Por eso es que en la Biblia hay demonios que no se sacan reprendiéndolos. ¿Cómo se sacan los diablos? Todo el mundo sabe, reprendiéndolos, pastor. Y si yo dijera que no es la única forma. Dios tiene métodos. Yo en la Biblia puedo descubrir diablos que salieron sin reprenderlos. ¿Saben cómo salieron? Porque una persona cambió de actitud. Me acuerdo de este momento de una niña que tenía un demonio, que su mamá sirofenicia fue a consultar a Jesús, lo buscó por todo Tiro y Sidón, lo halló. Jesús le dice la famosa frase: no está bien tomar el pan de los hijos. Y dice la Biblia que cuando ella respondió bien, le responde bien a Jesús, Jesús le dijo: el demonio salió. No fueron a la casa, no cogieron a la china, no le echaron aceite, nada de eso hicieron. Cuando llegó la mujer a la casa, después de haber hablado con Jesús, encontró que su hija estaba libre. O sea que los demonios no solo salen. ¿Quiénes somos nosotros para encapsular a Dios en patrones y formas? Consultar a Dios nos hace conocer a Dios y nos hace acceder a sus multiformas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos de acuerdo con eso? Escúcheme. Debes consultar a Dios para que no te quedes. Para que no te quedes de su onda, de su estilo. ¿Sabe? Voy a decir unas palabras y de pronto hasta me meto en problemas, pero no me importa. Voy a decir unas palabras que dijo un pastor que admiro mucho. Dijo así, y esto también vale la pena para la iglesia de Cristo: Dios tiene multiformas incluso de ministrar. Por eso hay personas que a veces visitan nuestras iglesias y dicen: aquí no está la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ellas vienen de lugares donde hay una forma establecida. Entonces, si en la iglesia que visitaron no es igual que la iglesia de donde vienen, ¿qué dicen? Ahí no está Dios. Porque es que no reprenden al diablo. Ahí no está Dios porque no oran primero antes del culto 2 horas. Ahí no está Dios. En cambio, en mi iglesia, ¿y saben? Voy a decir lo que dice esto. Hay iglesias que deberían cobrar la entrada. ¿Por qué? Porque son un museo muy antiguo para que las personas vayan y vean cómo se hacían los cultos hace 60 años. Deberían cobrar. Eso lo dijo un pastor. ¿A qué se refiere eso? A que Dios hoy en día, su mensaje nunca cambia, pero la estrategia sí ha cambiado. Hace un tiempo atrás los pastores decían que el televisor era el cajón del diablo. Pero después transmitían programas esos mismos pastores cristianos por televisión. ¿Acaso Dios no puede usar la televisión para dar su mensaje? Es que hace años no existía, entonces satanizaron el televisor. ¿Sabía usted que las baterías, hace más o menos 40 años atrás eran del diablo? La gente decía: las baterías no hay que tenerlas en la iglesia porque son del diablo, son los sonidos del infierno. Y hoy en día, ¿qué tienen todas las iglesias? ¿Y son el sonido del infierno? Las estrategias de Dios cambian. Dios es multiforme. ¿Qué no cambia? Su mensaje. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Qué no cambia? Su. ¿Cuántos han sido bendecidos a través de una predicación virtual? ¿Hace 30 años atrás existían? No. Y algunos dirán: del diablo es. No es del diablo. ¿Quién le dijo a David que también los enemigos se vencen rodeándolos? Dios. Porque Dios tiene multiformas. Y quiero tocar esto para pasar al tercero y último. Para esta segunda vez de atacar al enemigo, la táctica y el método era diferente. Ya no es de frente, arrasando, ahora es rodeándolos. Y cuando Dios hace esto es porque tiene propósitos. Notemos el propósito. Versículo 15. Por favor, quiero que note esto. No se vaya a dispersar. Mire esto.
Dios le dijo a David: rodea a los filisteos. Y le dijo: y cuando oigas venir un estruendo por las copas de los árboles. Las balsameras eran árboles. A ver, cuando esté en un bosque y comience usted a oír ruidos en las copas de los árboles. David, cuando escuches esos ruidos en las copas de los árboles, vaya a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti. ¿Quién vendría caminando sobre las copas de los árboles? ¡Wow! Tremendo. Obedece a los métodos de Dios. ¿Por qué? Porque si tú obedeces a los métodos de Dios, tú verás la gloria de Dios. Amén. Verás cosas que nunca en la vida habías visto. ¿Saben de qué se podía mofar David? De que él vio a Dios caminando sobre las copas de los árboles. ¿Y quién peleó por él? El Señor en el pasado. Los métodos de Dios, aunque a veces parezcan extraños, son efectivos. Por eso, Dios, con sus métodos y sus formas, muchas veces Él nos dará señales milagrosas que nunca esperaríamos, pero que van a suceder. Era sencillo el secreto del éxito de David. ¿Cuál era el secreto de David? Consultar a su Señor. Y cuando él consultaba, veía la gloria de Dios. No siempre entenderemos las razones por las cuales Dios nos ordena hacer cosas extrañas. Por allá un hombre que estaba sano de lepra le dijo: la forma de que te sales no es reprendiendo la lepra. ¿Cómo se sanan los enfermos en el siglo XXI? Orando por ellos. Pero en la Biblia hay más formas de que un enfermo se sane. ¿Qué le dijeron a Naamán? Que se metiera 7 veces al río. Se zambulló. ¿Y cómo salió? Sano, limpio. ¿A Dios lo podemos encapsular en una forma? No. Nos sorprenderemos de las multiformas de Dios. Hasta aquí hemos visto 2 beneficios que derrotan al enemigo cuando consultamos a Dios. ¿Cuáles son? Certeza correcta, método correcto, y tercero y último, versículo 17 y final. Con esto terminamos. Versículo 17. ¿Y qué pasó después de todo eso? La fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras, y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. En otras palabras, todos los reinos del mundo le temían a quién? A David. A David. Tercero beneficio que derrota al enemigo cuando consultamos a Dios: la posición correcta. ¿Qué nos dará Dios? Nos dará una posición correcta. Nos dará certeza correcta, nos dará métodos correctos y nos dará la posición correcta. Los que consultan al Señor reciben la posición correcta, y la posición correcta vence al enemigo. ¿Estamos de acuerdo? Al hablar de posición correcta me refiero a ser promovidos por Dios, no solo terrenalmente sino espiritualmente, donde Dios es tu patrocinador. ¿Quién patrocinó a David? ¿Quién divulgó la fama de David sobre el mundo? Dios lo promovió y lo patrocinó. Y entonces tú comienzas a ser conocido. Tú vas a empezar a ser conocido por dones que tienes que nadie más tiene. Vas a empezar a ser conocido por características que tú tienes por consultar a Dios que nadie más tiene. Si tú consultas a Dios, vas a empezar a ser conocido por una gracia especial que otros no tienen. ¿Qué mejor posición que esta? Ser hijo de Dios. La pregunta es: ¿qué crees que pensará el enemigo de ti si eres hijo de Dios? ¿Qué pensará el enemigo? Yo con esa es una, Dios nos ha dado la posición ¿qué? Correcta para vencer al Satanás. ¿Cómo crees que actuará contra ti Satanás si sabe que tú eres hijo de Dios? Que tienes esa posición. Para derrotar al enemigo, Dios nos ha dado la posición de hijos suyos. Una buena posición a la hora de la batalla te hace desde el principio ser vencedor.
La posición correcta que Dios nos ha dado tiene que ver con recuperar su imagen en nosotros. Dios siempre nos dará posiciones de privilegio a donde vayamos. Cuando tenemos una vida consagrada a Él, cuando constantemente lo consultamos. Mi posición como hijo de Dios me demanda ser obediente, me demanda buscarlo y me demanda consultarlo siempre. En el contexto del primer libro de Crónicas, Crónicas funciona como el compendio de las historias del pasado de David que ahora traen esperanza para el futuro. ¿Escuchó lo que dije? ¿Cómo funciona Crónicas? Como el compendio de las historias del pasado de David que ahora dan esperanza para él en el futuro. Estas personas recién liberadas deben saber esto. ¿Por qué? Porque ellos, siendo recién liberados y llegando nuevamente a su ciudad, pronto se les iban a levantar enemigos. Pero ahora saben qué pasa con aquel que consulta a Dios, que tiene enemigos, los derrotará. Esta historia es relatada principalmente por Samuel, el cual es el biógrafo de David, y estas historias contienen la historia de vida de David, que recuerda a todo el mundo que aquel que implícita y explícitamente consulta a Dios siempre vence a sus enemigos. Este tipo de relación con Dios, esta manía de consultar a Dios siempre, a David toda la vida le trajo triunfo. Y eso es algo que el cronista quiere que todo el mundo sepa. Todos hoy debemos proponernos buscar a Dios, porque buscar a Dios sí que es un secreto. Amén. Recordemos que el Señor nos da una posición correcta en la vida cuando lo buscamos. Nos da una posición que vence al enemigo, una posición de hijos, de soldados de Cristo. Nos da una posición de ungidos del Espíritu Santo. Nos da una posición de fortalecidos y valientes. Pero sobre todo nos da una posición correcta, porque la posición correcta y mejor y más grande es habitar bajo el abrigo del Altísimo. Es decir, una posición donde siempre estamos protegidos. El que consulta a Dios siempre estará protegido. Versículo 17. Este versículo nos sugiere una estrategia divina más. Nos habla de un beneficio que David ganó por ir tantas veces a la presencia de Dios. Ganó autoridad. ¿Qué ganó? Ganó autoridad sobre los reinos de la tierra. Ganó temor. Un concepto de: con David no te metas. ¿Cuáles eran las charlas de los reyes, de los hititas, de los filisteos cuando hablaban de David? ¿Cómo hablaban? ¿Qué decían? Soy infeliz. Ese no se le puede ganar. Esa era la fama que ahora tenía David sobre los reinos del mundo. Una fama de que había algo diferente en él que hacía que él ganara. ¿Quién más sino ir a la presencia de Dios? Amén. ¿Usted qué clase de fama tiene? Dígame usted, ¿qué se ha divulgado de usted? ¿Qué se dice de ti? ¿Que Dios está contigo? Sí, se dice eso de usted. Se dice de usted que usted tiene fe. Se dice de usted que usted es paciente. Se dice de usted que usted es un ejemplo a seguir. ¿Qué se dice de usted? Yo tengo que hacer esta pregunta antes de terminar la prédica, y es: ¿qué piensa el enemigo de usted? ¿Será que el enemigo lo ve a usted y dice: este siempre cae? Fácil de caer. ¿Usted es conocido en el infierno? Usted y yo deberíamos ser conocidos en el infierno. Que todo el mundo nos conozca en el infierno. Los diablos digan: con él no se metan. ¿Qué diría el Satanás de usted? Si entrevistáramos a Satanás, ¿qué diría de usted? Diría: ese es un parcero, ese te le ayuda. ¿Qué diría Satanás de usted? ¿Cuál es la fama que usted tiene? Dios puso en David la posición correcta como estrategia para preservar a su pueblo, para preservar una fe.
En este tiempo necesitamos personas como David, personas de gobierno, de autoridad, que nos representen y que se vuelvan referentes para todo el mundo. ¿Amén o no amén? Yo creo que Dios quiere usarnos como a David para levantarnos, porque le vamos a buscar constantemente. Usted quiere ser partícipe de las personas de ejemplo que Dios quiere levantar. Le invito a que comience a buscar a Dios todos los días, que lo consulte. Termino con lo siguiente. Hasta aquí vimos beneficios de consultar a Dios que derrotan al enemigo. ¿Cuáles son? La certeza correcta, método correcto y posición correcta. ¿Por qué los que consultan a Dios vencen al enemigo? Porque Dios les da ciertos beneficios, les da certeza correcta, métodos correctos y una posición correcta. Entonces podemos concluir que el que consulta a Dios sin demora, pronto al enemigo derrota. Amén. Consultar a Dios implica ir a su presencia, implica orar, implica ayunar, implica leer su palabra, implica llenarnos de Él, implica conocer su voluntad. ¿Sabe? Mencionar esto que acabo de mencionar me hace pensar que Dios puede que use al enemigo para hacernos consultar. ¿Por qué? Porque creo que la derrota del enemigo ya está dicha. ¿Cierto que sí? Y creo que Dios desea pasar tiempo con nosotros. Y si Dios tiene que usar al diablo para verte en su presencia, lo va a hacer. ¿Cuántas veces la razón de que se levante el enemigo contra ti es simplemente verte a los pies del Señor? ¿Usted cree que a Dios se le puede ocurrir esa locura? Sí. ¿Cuántas veces el enemigo ha sido usado por Satanás? El enemigo ha sido usado por Dios para verte a ti en su presencia. ¿Existe solo un médico? ¿Existe solo un abogado? ¿Existe solo un consultor que al buscarlo nos ayuda, nos da certeza, nos da métodos, nos da posición? Ese consultor tiene un consultorio y nos invita a su consultorio todos los días, pues dijo así: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo. ¿Acaso eso no es un consultorio? Eso se llama el Señor Jesucristo. El mejor consultor. Tiene un consultorio al cual nos invita a ir todos los días. Te invito a que esté de pie en esta mañana y oremos a Dios. Padre, te damos gracias por este tiempo. Queremos pedirte que nos ayudes, Dios. Mi hermano, le quiero invitar a que en esta mañana usted consulte a Dios referente a las situaciones, referente a las circunstancias que usted está pasando con la persona y está viviendo. Ayúdanos, Señor, a confiar en tu presencia. Ahí donde tú estás, por favor, ora un momento. Y dile: Señor, ayúdanos, Espíritu Santo, porque solo tú eres el único que nos puede bendecir. Quiero invitarle que donde está usted le diga: Señor, me acerco a tu consultorio. Recuerda que Jesús dijo: vengan a mí, los que están cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Le invito a que esta mañana usted ore con libertad a Dios y le pida su vida, le pida su presencia. Le invito a que en esta mañana, si hay una situación que usted esté viviendo, acércate como David lo hizo y pregúntale en tu corazón: Señor, ¿qué quieres que haga frente a esta situación? Ayúdanos, Espíritu Santo, porque necesitamos ver tu gloria, tu presencia. Danos fuerza, danos de tu bendición. Permítenos entender que tú estás con nosotros. Señor, que todos los días nuestra oración sea una consulta a ti. Nos darás certeza, nos darás métodos, nos darás posición correcta.
Ayúdanos, Señor. Te entregamos nuestra vida y nuestro corazón y esperamos en ti, porque sabemos que solo tú nos sostienes. Ayúdanos, Dios, a esperar hoy, porque tu presencia está aquí. Te adoramos y te bendecimos, Señor, y tenemos la certeza que tú nos darás el método y que tú nos darás la posición. Gracias, Señor, por tu fiel amor, por tu palabra que nos reta a seguir adelante. Mi hermano, para terminar, ahí donde está usted, su oración, crea que Dios le responderá esta semana. Dios, si tú le consultas, Él